¿Crees que el bienestar mental debería ser parte de lo que todas las empresas ofrecen a sus trabajadores? Sí, bueno, yo pienso que es muy importante porque a veces los trabajadores se sienten estresados y no tienen alguna ayuda necesaria y podría ser una facilidad más rápida de que ellos puedan estar bien mentalmente. Yo creo que sí es muy importante el bienestar mental en los trabajadores, ya que es muy bueno en su rendimiento en el mismo trabajo y como también en lo social y en lo familiar, ya que les ayudaría mucho en su mismo desarrollo, en sus habilidades y su trabajo. Bueno, yo sí considero importante el bienestar mental en los trabajadores porque dedican tiempo, más que todo, al trabajo y es importante que puedan aliviar o buscar alguna actividad que puedan sentirse mejor y más que nada tranquilos. Sí considero que sea importante en el trabajo la salud mental debido a que no solo cargamos con muchas veces el estrés del trabajo, sino que también traemos temas personales que tratamos de evitar para desempeñarnos bien, pero no siempre podemos lidiar con todo a la vez. En el Perú y en muchas regiones de nuestro país se sigue percibiendo que tener satisfacción laboral, bienestar en el contexto laboral es un privilegio. Sin embargo, esto no debe verse de esta manera, ya que es un derecho. Las personas debemos cuidar nuestra salud mental no solamente en el contexto laboral, sino en todas las esferas de nuestra vida. Un trabajador agotado, frustrado o con malas relaciones interpersonales no va a tener una buena productividad. Es necesario buscar el bienestar psicológico para que esto nos fortalezca y nos haga sentir cómodos dentro del contexto laboral y, por supuesto, vivir de manera más saludable. Por ello, hoy en la entrevista con Lady Rosado vamos a mirar cómo la satisfacción laboral puede repercutir en la productividad, en la salud mental de las personas y, por supuesto, qué estrategias utilizar para el afronte de esta satisfacción. Soy Dani Araujo y bienvenidos a Cayetanamente. Lady, bienvenida a Cayetanamente. Es un gusto tenerte aquí, sobre todo para hablar de algo tan importante. A todos nos aqueja porque estamos en el contexto laboral, ¿verdad? ¿Sí? Claro que sí, doctora, un gusto. Mira, a veces nosotros esperamos que en nuestra tarea laboral sea satisfactoria, ¿no? Y muchas personas dicen que a veces es un privilegio sentirse cómodos en el aspecto laboral, ¿no? Sin embargo, ocurre que es un derecho. ¿Cuál es tu percepción respecto a esto? Sí, lo que usted menciona es una realidad, ¿no? Muchas empresas, muchos líderes consideran que no es necesario trabajar en el bienestar del trabajador porque ya se les hace un pago por sus labores. Sin embargo, hay que recordar que en el Perú existe una ley, la Ley 29783, con su modificatoria que es la 30222, que hace referencia a que las empresas, las instituciones, toda organización tiene que buscar lo que es la salud y la seguridad del trabajador. Y dentro de la salud está no solo la salud física, sino también la salud mental. Entonces es un derecho que todo trabajador tiene que tener espacios seguros, espacios laborales donde se pueda respetar sus horarios, se pueda respetar todos los derechos propiamente de un trabajador. Aparentemente parecería que el respeto de estas condiciones es un cumplimiento por parte de la institución, ¿no? Sin embargo, hablar de este respeto implica que se sienta cómodo frente a esta situación, ¿no? Por ejemplo, que se sienta cómodo en sus horarios, que exista un ambiente que le permita sentirse satisfecho por la tarea que ocurre, ¿no? Que realiza. ¿Cómo implica, de qué manera afecta el que se sienta el trabajador no a gusto en su tarea laboral? ¿Está relacionado con su productividad? ¿Está relacionado con su rendimiento? Sí, por supuesto. Justo cuando hacía referencia sobre esta ley, es porque parte de esta ley busca trabajar los factores psicosociales en los entornos de trabajo, que va muy de la mano con el contenido, la tarea, ¿no? Lo que el trabajador también va a tener en cuanto a sus horarios, la exigencia,
y es necesario que el trabajador se sienta bien para que pueda ser más productivo. Incluso hay una investigación en la Unión Europea donde se hace referencia que por cada euro invertido en bienestar se tiene un retorno de 4 euros. Entonces vamos viendo que a través de las investigaciones se demuestran que lo que uno invierta en el bienestar del trabajador va a haber mayor productividad. Y esa figura no se ve, ¿no? No se ve en el sentido de que el trabajador que esté a gusto, el trabajador que se sienta cómodo, identificado dentro del trabajo, es más productivo, ¿no? Tiene más agilidad, digamos, en el ejercicio que realiza. Sí, en nuestro país lamentablemente todavía hay mucho que trabajar en relación a este tema. Sin embargo, hay empresas dentro de nuestro país que ya están poniendo en práctica muchas de las actividades que buscan este bienestar laboral con el propósito de comprometer, con el propósito de generar esta también mayor productividad, mayor retorno para la misma empresa. A veces cuando hablamos de este bienestar laboral entendemos solamente sentirse cómodos de repente, ¿no? Pero va más allá, porque hay elementos dentro del contexto laboral que hace que la persona se sienta realmente satisfecha con su tarea laboral. ¿Estos elementos podrían estar relacionados a las relaciones interpersonales o de repente a otros aspectos? Sí, claro que sí. Un trabajador que se siente bien en su entorno laboral va a sentir esa seguridad, va a sentir que está en un lugar donde desea y quiere seguir quedándose para poder laborar, donde se va a comprometer con la organización, se va a comprometer con el líder, se va a comprometer con las tareas y va a sentir que es un lugar donde pudiera hacer una buena labor. Entonces el compromiso, la identificación con la tarea que realiza y las relaciones interpersonales podrían ser los motores hacia la satisfacción. Sí, y también habría que agregar ahí la relación que tienen con el líder, ¿no? Porque esta relación que tienen con el líder va a marcar mucho cómo el trabajador se va a ir sintiendo. Si es una relación donde el líder es mucho más autoritario, solamente unidireccional, da las indicaciones, las órdenes, no favorece para este bienestar. El vínculo entonces que se forma se puede romper y la persona se vuelve como más individualista, ¿no? En sus intereses. Más individualista, el trabajador puede llegar a estresarse. Okay. Y el trabajador, cuando ya está experimentando los signos, síntomas del estrés, entonces va a venir lo que es las ausencias laborales, va a venir la rotación del mismo trabajador y va a generar incluso, dependiendo de la actividad, incluso hasta accidentes laborales, ¿no? Porque está frente a esas respuestas estresantes, ¿no? A veces algunas personas podrían decir, bueno, yo creo que estoy bien, estoy cómodo, pero toda persona está con el riesgo de entrar en un contexto de estrés, ¿no? Porque hay hoy en día una serie de circunstancias que nos pueden llevar a ello, ¿no? ¿Cómo así reconocer los síntomas del estrés laboral? Sí, es muy importante que los trabajadores puedan tener esta información, ¿no? Porque va a venir cuando se siente insatisfecho con lo que está realizando en el trabajo, este cansancio, y no solamente es un cansancio de la parte física, ¿no? Sino es un agotamiento emocional y que se va también sintiendo cuando va reduciéndose esta capacidad de atención, la memoria, y va experimentando dolores incluso en ciertas partes del cuerpo, y que se pueden ir incluso somatizando en ciertas enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares. Entonces es necesario que el trabajador pueda hacer esa automirada de cómo se va sintiendo en su entorno de trabajo. En este vínculo que estamos señalando existen dos elementos importantes. Por un lado los jefes y por otro lado el empleado, ¿no? Y si nosotros nos detenemos un poquito en los jefes, ¿qué habilidades tendrían que ellos tener que observar, desarrollar, ¿no? Para que este vínculo se fortalezca?
Sí, lo que menciona es muy relevante, ¿no? Los líderes tienen que aprender a gestionar personas, porque no solamente es que yo tengo un trabajador y le voy dando las indicaciones, sino también tengo que tener en cuenta el perfil que tiene el trabajador, tengo que tener en cuenta de alguna forma estos intereses, estas motivaciones que tiene el trabajador, y en función de ello le voy asignando las tareas, los retos, y lo voy acompañando en este proceso de labor que va haciendo el trabajador. Y en esta descripción que señalas, ¿cuán importantes o qué importancia cobra, ¿no?, los rasgos de personalidad del empleado, ¿no? Sí, es muy valioso lo que menciona porque no todas las personas somos iguales. Hay estilos de personalidad que nos van a ir de alguna forma encaminando en el cómo nos vamos a ir comportando, ¿no? Tenemos trabajadores que van a tener un rasgo más ansioso, hay trabajadores que van a tener un rasgo un poco más detallado, un rasgo un poco más alineado a las normas. Entonces hay que tener en cuenta estos estilos de personalidad para poder ver en qué labor se va a desempeñar mejor el trabajador. Y también de repente como una instrucción o de repente algún tipo de llamada de atención, ¿no?, podría recaer en la persona de una manera positiva o negativa, me imagino, ¿no? Sí, cada persona de alguna forma va teniendo los recursos personales como para poder hacer frente a estas exigencias, ¿no? Y va muy de la mano también con las experiencias, con la personalidad del trabajador. Entonces, el líder tiene que tener en cuenta estas particularidades para poder dar una retroalimentación que ayude al trabajador para que sepa cómo tiene que mejorar, qué es lo que tiene que hacer, y de esta forma va a contribuir al bienestar del trabajador. Por eso se dice que ser líder es un arte, ¿no? Sobre todo en este aspecto. Y la otra parte está en la situación del empleado, ¿no? El empleado tendría que tener también habilidades de afronte, ¿no? ¿En qué medida estas habilidades de afronte cobran importancia en su bienestar psicológico? Es necesario que todo trabajador pueda ir potenciando y pueda ir reforzando estos recursos personales, ¿no? Ya vemos desde la gestión de emociones, la parte de comunicación, porque un trabajador que puede ir gestionando las distintas emociones, miedo, ansiedad, enojo, le ayuda a cómo va a desenvolverse dentro del entorno de trabajo. Y de la misma forma en la parte de comunicación, porque le va a poder permitir establecer límites, expresar lo que siente, expresar lo que piensa. Entonces, es necesario que un trabajador potencie estos recursos personales. En el trabajo nosotros gastamos muchas horas, ¿no? Y tenemos menos horas en casa que en el trabajo. ¿Cuál es la importancia de la satisfacción laboral, ¿no?, y la repercusión que ésta tiene en la familia? Es necesario que el trabajador, como usted muy bien lo menciona, llevamos muchas horas en el entorno laboral, incluso llevamos más horas de las que deberíamos, y es importante que nos podamos sentir bien en este entorno de trabajo, porque este bienestar también lo trasladamos a nuestros diferentes espacios. Si un trabajador está estresado, este estrés también lo va a llevar a su hogar, lo va a llevar a las distintas relaciones que tiene con las personas de su entorno, ¿no? Entonces, es necesario que el trabajador pueda sentirse bien. Yo voy a acudir a tu experiencia y de pronto las recomendaciones que hacia la búsqueda del bienestar psicológico, ¿no? Pueden haber casos en donde los trabajadores están muy entusiasmados en iniciar una nueva jornada laboral, ¿no? Están, de repente se han ilusionado en un nuevo trabajo y de pronto progresivamente en el tiempo va perdiendo el interés porque las expectativas que tenían del trabajo ya no son las que están alineadas a sus expectativas, ¿no? ¿Cómo hacer en este caso? Es necesario que uno siempre se pregunte si es el lugar en el que quiere estar, en el que quiere seguir. Si uno ve que es
un lugar que no va acorde con el bienestar tanto físico, mental, entonces es momento de empezar a buscar nuevas opciones y también es momento de empezar a hacer una autoevaluación de qué es lo que uno desea, ¿no? Y ver si es que mis recursos son los que necesito potenciar y verdaderamente es las carencias que yo pueda tener o ese lugar que no me ayuda a crecer. Muchas veces el trabajador, entre comillas, se acostumbra a esta situación de estabilidad, ¿no? Va acostumbrando, el conformismo va formando parte de su tarea y le es difícil este cambio, ¿no? Porque sabe que va a ser un cambio, es una crisis, entonces podría ser difícil, ¿no? En estos casos, ¿qué recomendarías al trabajador? Desde mi experiencia he podido apreciar que es mucho más saludable para un trabajador migrar a otras oportunidades laborales mientras tenga esta labor, digamos, estable, ¿no? Porque es más difícil para un trabajador que está desvinculado laboralmente y empezar una búsqueda. Entonces, cuando uno hace esta revisión, puede conscientemente hacer una revisión de qué es lo que desea, incluso, ¿no? Tiene mayor tranquilidad. Replantearse de repente, ¿no? Sí, puede replantearse y puede hacer esta búsqueda con mucho más calma y ya no va a estar con la necesidad de aceptar cualquier trabajo por el hecho de que tenga compromisos financieros que cubrir. La búsqueda del bienestar, ¿no? Va de la mano, lo dijiste, con el compromiso laboral, ¿no? Entonces, por lo tanto, si la persona quisiese introducirse un poquito más en su trabajo, ¿no? O sea, comprometerse más, ¿no? ¿Qué situaciones podrían ayudar a que el compromiso se haga mucho más fuerte y se comience a dar un clima de mejor nivel laboral, ¿no? Lo que va a ayudar es justamente, como mencionaba, este término del clima, ¿no? En las empresas se trabaja mucho lo que es el clima laboral. Y dentro de este clima laboral es que el trabajador se sienta a gusto, no solo con el líder, que se sienta a gusto con sus compañeros, que se pueda sentir a gusto con las tareas que realiza, con la misma organización, que se va sintiendo orgulloso de ser parte de la empresa en la que es una situación. Somos agentes de cambio, ¿no? Somos agentes de desarrollo. Entonces, por lo tanto, el trabajador tiene que ir a esa búsqueda. ¿Es así? O sea, buscar la forma como mejorar este compromiso, esta relación. El trabajador de por sí, si encuentra un lugar donde va a poder desarrollarse, donde va a sentir esta seguridad para poder hacer su trabajo, donde se va a sentir valorado, el trabajador se va a comprometer. El trabajador se va a fidelizar, como le decimos nosotros en las organizaciones, ¿no? Entonces, pero para ello es también que la organización genere las condiciones para que el trabajador se comprometa. Muchas veces se ha hablado de que el trabajador tiene que ser resiliente a las cosas, ¿no? Pero esto de la mano con el respeto de sus derechos. Sí, usualmente en las empresas cuando uno empieza a ver las ofertas laborales se coloca, ¿no? Que sea alguien que pueda gestionar su estrés, que sea altamente resiliente, y la idea es que vaya a la par, que el trabajador tenga los recursos personales, pero a la misma vez que la empresa también genere las condiciones para que este trabajador pueda fidelizarse, pueda conservar su bienestar, y porque también es un derecho que tenemos todas las personas. Y probablemente sea mucho más fácil cuando las personas están dentro de una institución. Pero ¿qué pasa del trabajador que no pertenece a una institución? Hoy tenemos muchas personas que trabajan de manera informal, ¿no? En este caso, ¿qué recomendaríamos para que la persona en el contexto que trabaja pueda buscar esta salud mental? Sí, en nuestro país, lamentablemente, en el 2024 el INEI ha sacado que tenemos más del 70% de informalidad en el ámbito laboral, ¿no? Y si vemos, 7 de cada 10 trabajadores están en esta realidad. Entonces, lo que se podría ir
buscar es que las personas puedan potenciar estos recursos personales, el poder buscar también entornos que les permita el poder trabajar de forma formal. E incluso, ¿no?, hay investigaciones donde en nuestro contexto latinoamericano todo lo que es la formalización de empresas se va trabajando, no solamente ya cuando el trabajador tiene que ir a hacer una búsqueda, sino se va trabajando en edades más prontas, ¿no? Se enseña en los institutos, en las universidades, en los colegios, la cultura de formalización laboral. Claro. Entonces, esta situación lo lleva a que la persona de alguna manera se sienta como una, digamos, tengo un trabajo, tengo una posibilidad de poder buscar mi bienestar psicológico, no necesariamente debo depender de una institución para ello, ¿no? Sí, sin embargo, también es pertinente que la realidad que tienen muchas de las empresas informales son trabajos que no cumplen con las condiciones para que el trabajador pueda sentirse bien. Incluso hay muchos accidentes laborales en este tipo de empresas informales donde ni siquiera se reporta y no se ve la realidad. Entonces, acá viene también la invitación al empresariado y viene la invitación a las políticas públicas para ayudar a que las empresas se formalicen, porque un trabajador que pueda estar en una empresa formal nos ayuda a que pueda sentirse bien. Mientras que un trabajador que está en una empresa informal, lamentablemente es mucho más difícil, ¿no? Claro. Es importante que el trabajador, decíamos hace un momento, reconozca sus estados emocionales, porque esto va a permitir que pueda direccionar de alguna manera qué necesita para mejorar, ¿no? Para salir de este malestar, ¿no? Hoy en día, teniendo pues tanta exigencia laboral, ¿no?, en el contexto que estamos, ¿qué otros elementos serían importantes para que uno se sienta satisfecho laboralmente? Sí, para que uno pueda sentirse satisfecho es necesario el que vea que es un lugar donde pueda seguir desarrollándose, ¿no? Un lugar de desarrollo, o sea, que te permita un desarrollo personal y profesional, ¿no? Un elemento. ¿Alguna otra situación importante que también vincule hacia la satisfacción del trabajador? Sí, una de las cosas que va a ayudar para la satisfacción es que el trabajador sienta que es un lugar donde es respetado, ¿no? Donde pueda tener relaciones interpersonales cordiales, respetuosas. Ayuda mucho que sea un entorno donde se respeten los derechos del trabajador, incluso no solamente los básicos, ¿no?, sino que la organización haga un poco más de la proactividad para conservar el bienestar del trabajador. Y también hablabas hace un momento un poco de la fidelización, ¿no? Dice, yo pertenezco, así como pertenecemos en un equipo, de repente yo pertenezco a esta institución o yo soy de un determinado tipo de grupo, ¿no? Eso hace que la pertenencia te dé inspiraciones de logro, expectativas de éxito de pronto. Sí, que un trabajador se sienta parte de una organización, parte de un equipo, ayuda a ese compromiso, ayuda a ese bienestar, al saber que es parte de algo, y como seres humanos necesitamos muchas veces, porque somos seres sociales, sentirnos partes de. Esta recomendación podría también acercarse a aquellas personas que van a iniciar una vida laboral, ¿no? De pronto todavía no tienen experiencia, van a empezar, no tienen esa experiencia de qué hacer. ¿Qué recomendación se les daría a quienes van a formar parte pronto, ¿no?, de todo lo que es el vínculo laboral? Bueno, la recomendación siempre va a que, por ejemplo, los chicos que están en las universidades, que vayan generando las prácticas, que vayan haciendo esta búsqueda de
practicar y en función a esas prácticas les va a dar la posibilidad de ir conociendo un poco más sobre el mundo laboral y poder elegir posteriormente cuando ya ellos vayan adquiriendo la experiencia, los lugares donde ellos pueden ir trabajando, ¿no? Entonces como que su autoeficacia, el reconocer lo que pueden hacer, el acercar a un trabajo que está más socializado con su práctica podría ser un buen elemento para sentirse seguro en su trabajo. Sí, es necesario que también los estudiantes, las personas que van a empezar a trabajar, hagan esa revisión de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de mejora, como para poder ir trabajando en ello, potenciando su perfil, ¿no? Porque las empresas lo que van a hacer es buscar de acuerdo a los perfiles. Entonces, si ellos potencian su perfil, es mucho más accesible que puedan ser aceptados en organizaciones donde van a tener las posibilidades de encontrar un bienestar y de encontrar muchas buenas prácticas laborales. Esto que dice se hace relevante porque hoy en día vemos, sobre todo población joven, que existe mucha rotación laboral, ¿no? Están en un trabajo hasta donde les permite de alguna manera sentirse cómodos, ¿no? Y luego pasan a otro con nuevas expectativas, ¿no? Esto no hace que se fidelicen y de pronto tengan rápidamente esta seguridad laboral. ¿Será así como se presentará? En esta generación, sí. Es un reto para las organizaciones, para las empresas, las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones de repente, a diferencia de las nuestras, donde se nos inculcaba que busquemos llegar a la organización y hacer línea de carrera y conservarla, en la actualidad es distinto, ¿no? Y es un reto para las organizaciones buscar generar estrategias de fidelización, de retención para el trabajador. Y para los jóvenes, para las personas que van a empezar el mundo laboral, muchas veces ingresan a una organización, ven que no les es agrado y migran fácilmente a otra, ¿no? Pero claro, pero está esa situación que señalabas, ¿no? Que de pronto se siente satisfecho porque hay elementos que le satisfacen y no necesariamente está relacionado con sus expectativas de éxito, ¿no? Sino más bien, digamos, de la parte económica, comodidad, y dejan de lado eso que es la realización que se señala. ¿No? Si nosotros tuviéramos que dar una regla general, ¿no?, a los trabajadores para decir que es importante buscar el bienestar psicológico, que es importante cuidar la salud mental, ¿cuál sería esta regla principal? La sugerencia sería que siempre busquen estar en un lugar donde experimenten ese bienestar personal, ese bienestar laboral, que sientan donde pueden autorrealizarse, ¿no? Sin descuidar también el potenciar los propios recursos personales, porque eso también es parte de nuestra responsabilidad como trabajadores. El poder invertir en nuestra salud mental sin descuidar porque de repente la empresa no lo haga, sino que nosotros también tenemos que ser partícipes de ello, ¿no? Claro, porque cuidar nuestra salud mental es cuidar nuestra vida en general, no es solamente nuestro trabajo, ¿no? Qué bonita recomendación. Muchísimas gracias. Realmente ha sido importante saber que las personas que buscamos sentirnos bien dentro del trabajo, ¿no?, tenemos que considerar que no todo es trabajo propiamente, ¿no? Sí, claro que sí, hay que aprender a hacer este equilibrio vida, trabajo y buscar el bienestar para nosotros, porque nadie más lo va a hacer. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, a usted. Ahora les voy a dar un dato muy importante. ¿Sabían ustedes que muchas personas, a pesar de sentirse adoloridos, aquejados por alguna situación física o incluso emocionalmente, siguen asistiendo a sus tareas laborales? Este síndrome se llama presenteísmo, que es totalmente diferente y contrario al ausentismo. En el ausentismo lo que ocurre es que la persona deja de trabajar y muchas veces es porque no tiene motivación o hay desgano. Aquí en el presenteísmo lo que ocurre es que las personas van a trabajar, quieren permanecer en su tarea laboral a pesar de las molestias físicas o mentales que tienen, porque se sienten comprometidos y pueden sentir hasta sentimientos de culpa por no asistir al trabajo.
Esto es un malestar que debe cuidarse porque no afecta solamente nuestra salud mental, sino también afecta la productividad laboral en general, ¿no? Es importante cuidar nuestra salud mental y evitar este síndrome. Bien, en este bloque voy a contestar las preguntas. Tengo la primera pregunta de Erika, de Lima. Ella nos dice, mi jefa cree que si no contesto mensajes fuera del horario, no soy comprometida. ¿Cómo puedo colocar límites sin arriesgar mi trabajo? Erika, es importante recordar que trabajar de manera satisfactoria es un derecho, pero también es importante recordar que el compromiso laboral no implica dar tiempos extras o trabajos adicionales que no corresponden a la propia tarea. El compromiso viene más que ver con la calidad del trabajo que con la frecuencia o el tiempo que uno puede darse fuera del horario que le corresponde. La comunicación asertiva con los jefes es una buena alternativa para poder hacer ver de que necesitamos tener en claro hasta dónde están los límites del compromiso laboral. Una siguiente pregunta es de Luis, quien desde Piura nos dice, trabajo en una empresa donde nos piden resultados imposibles. ¿Qué hago si empiezo a sentirme agotado y sin ganas de ir? Bien, Luis, tenemos que tener en cuenta que hacer una tarea, ¿no?, y reconocer aquello que nosotros podemos lograr hacerlo satisfactoriamente es un buen recurso en el sentido de que reconocemos nuestra autoeficacia, cuántos recursos tenemos para lograr la tarea. Pero si nosotros empezamos a sentirnos agotados, agobiados o con esa percepción de que no vamos a poder lograrlo, es importante tener en cuenta que estamos quizás pasando por un síndrome de agotamiento. Y la prevención es importante. Esto significa que debemos buscar apoyo o aliviarnos de esta carga para no caer en un agotamiento o un estrés laboral. Una siguiente pregunta es de Alejandra, de 29 años, que desde Cusco nos dice, en mi trabajo nadie habla de salud mental. ¿Cómo empiezo a conversar sobre esto sin que suene a queja? Bueno, en realidad, si percibimos que la queja es decir lo que no nos gusta, ¿no?, decir de pronto lo que nos hace sentir insatisfechos, lo vamos a sentir como algo que es inconveniente quizás. Pero es importante tener en cuenta que en el caso de la satisfacción laboral y en el caso del estrés laboral, la prevención es básica. Nosotros queremos buscar un bienestar laboral, entonces debemos cuidar que esto no se convierta en un estrés laboral. Y para ello está justamente conversar con las personas a modo de psicoeducación, a modo de darnos cuenta que ciertas características podrían llevarnos a un estrés. Conversarlo se convierte en una posibilidad, ¿no?, de advertir o de prevenir lo que no queremos que ocurra y por lo tanto no suena como queja. Finalmente tengo la pregunta de Julio, que desde Arequipa nos dice, he notado que varios de mis compañeros están desmotivados, pero nadie dice nada. ¿Podemos hacer algo desde grupo de dónde estamos? Sí, por supuesto. Ya me refería que la psicoeducación es importante. Cada uno de los trabajadores debe tener en cuenta las condiciones que nos puede llevar un trabajo satisfactorio o un trabajo que no nos agrade. Y una de las cosas importantes es reconocer los indicadores que pueden llevarnos a un estrés laboral. Si ustedes ven dentro del grupo a compañeros que probablemente estén pasando por estas características, lo importante es conversar con ellos. Utilizar la psicoeducación para que sepan que esa es una característica que no debe descuidarse, porque de esa manera se cuida que no se altere su desempeño o su salud mental en las personas. Así que cuidarnos entre nosotros en el grupo o las relaciones interpersonales laborales es una buena forma de autocuidado personal y grupal y la búsqueda de la interacción laboral satisfactoria. Bien. He respondido sus preguntas y siempre estamos aquí para responder sus inquietudes, aquellos elementos que podríamos nosotros orientarlos hacia la búsqueda del bienestar psicológico.
Hoy con nuestra especialista Lady Rosado hemos podido comprobar que existen elementos importantes para cuidar nuestra salud mental dentro del contexto laboral. El compromiso laboral, la fidelización, las relaciones interpersonales y habilidades a desarrollar para un afronte de situaciones que pueden ser insatisfactorias dentro de nuestro contexto laboral es importante. Recuerden que el cuidado de nuestra salud mental en nuestro trabajo repercute en el cuidado personal y en general. Muchas gracias, soy Dani Araujo y bienvenido siempre a Cayetanamente.